There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in season. Bien, buenas tardes. Bienvenidos a la presentación del número 5 de Yuste. Como se suele decir, no hay quinto malo y desde luego este ejemplar cumple con el dicho y lo cumple en todos los aspectos. Lo cumple con una buena portada, unas buenas fotografías y un buen contenido. En primer lugar, quisiera agradeceros a todos la asistencia, especialmente agradecer la presencia de la alcaldesa de Segorbe, de la concejala de Cultura y miembros de la Corporación Municipal que hoy nos acompañan y han querido estar con nosotros esta tarde. Antes de continuar, quisiera tener un entrañable recuerdo para Joaquín Salvador, vicepresidente que fue de nuestra asociación y que nos dejó de manera inesperada el pasado día 6. Él fue uno de los artífices de que hoy estemos aquí. Trabajó intensamente por la asociación desde el año 1996. Primero con el objetivo de ubicar nuestra sede social en este mismo edificio, como así ha sucedido, y posteriormente colaborando en todo aquello que fuera necesario para el buen desarrollo de nuestra entidad. Desde aquí lamentamos profundamente su pérdida y vaya nuestro reconocimiento a una buena persona y a su labor siempre altruista. Le recordaremos como lo que fue, una persona comprometida con nuestra asociación. Por todo ello, la Junta Directiva hace unos días tomó la decisión de llevar a la próxima Asamblea General la propuesta de su nombramiento como socio honorífico de la Asociación Navarro Reverter. Pero la vida continúa y hoy estamos de nuevo aquí presentando otro número de Yuste. Es gratificante ver que vamos avanzando por el camino que nos trazamos al principio de esta actividad, que no fue otro que el de aportar a la sociedad segorbina el conocimiento de la literatura, de la historia y del patrimonio. Y a la vez es más gratificante constatar que este proyecto se va consolidando y ocupando un espacio propio dentro del panorama cultural segorbino. El acuerdo de editar una revista al año y que ésta se presente la semana antes del comienzo de nuestras fiestas patronales es ya una realidad. Y esto es posible gracias a un trabajo colectivo, un trabajo que comienza a principios de año y que supone un esfuerzo personal y, lo que es más importante, el compromiso de cada uno de nosotros con este proyecto. Por ese motivo, quisiera felicitar a todos los que habéis participado en este quinto número, a la Junta Directiva por seguir apostando por Yuste, al Consejo Asesor por mantener la línea editorial, a los autores por vuestros magníficos artículos, al editor por la seriedad en su trabajo y, cómo no, al coordinador que desde comienzo de año va engrasando la maquinaria, marcando los tiempos para que hoy tengamos en nuestras manos este ejemplar. Durante estos 5 años de vida en nuestra revista han colaborado numerosos autores. Unos lo han hecho de forma esporádica, otros de manera continuada, casi los tenemos en plantilla. A todos ellos les agradecemos su participación y les invitamos a seguir trabajando en este proyecto, que fiel a sus principios sigue siendo plural en sus contenidos y en sus autores. Yuste es una publicación dinámica y abierta a todos aquellos que se quieran acercar a esta propuesta. Prueba de ello es la incorporación como fotógrafo de José Plasencia, que en este número nos ilustra en la denominada Galería de Segorbinos Contemporáneos con 2 magníficas instantáneas obtenidas de su archivo personal. Este es un ejemplar voluminoso, pues consta de 260 páginas, de poca paja y de mucho grano, distribuidos en 9 artículos, 3 de ellos literarios y 6 de investigación histórica y patrimonial. No voy a desvelar el contenido, pues para eso están aquí algunos de los autores que posteriormente explicarán su trabajo, pero sí les haré una breve descripción de lo que es en sí la revista. La portada refleja
la obra del escultor valenciano Vicente Perelló La Cruz, denominada En tus manos encomiendo mi espíritu. Es una escultura realizada en bronce que pertenece a la serie Las Siete Palabras y que se puede contemplar y admirar en el espacio del Museo Catedralicio de Segorbe, concretamente en los claustros de la catedral. Seguidamente, en el preámbulo, como es habitual, además del texto propio, se señalan los artículos, los actos más importantes organizados por nuestra asociación en el año 2022. No olvidemos que esta publicación forma parte de un amplio proyecto de ámbito cultural diverso, con distintas actividades programadas a lo largo del año, y de esta manera, incluyéndolos aquí, quedan plasmadas para la posteridad. El contenido propiamente dicho, como antes decía, lo forman 9 artículos, los 3 primeros literarios. Comenzaremos con La ágil pluma de Luis Gispert, que nos invita a un paseo por el Palancia. El segundo artículo, Fina Marín, nos detalla con precisión las memorias como guía del Museo Catedralicio de Segorbe. Y en el tercero, Manuel Vicente Martínez, con su habitual sutileza, nos describe unas entrañables páginas de juventud. En cuanto a los artículos de investigación, con Isabel Abad conoceremos un poco más el vínculo que los padres franciscanos tuvieron con nuestra ciudad. Sonia Cercós nos señala la obra del escultor Vicente Perelló La Cruz en la catedral, artículo que da pie a la foto de la portada. José María de Jaime nos desvela el Segorbe de los años 50 a través de la revista Briga, editada por el Instituto Laboral, y la importancia que tuvo ese instituto para nuestra ciudad y para nuestra comarca. Con Pilar Bañó descubriremos la fundación de la Cofradía Jericana de la Preciosísima Sangre de Jesucristo. Ángel Albert nos define la arquitectura religiosa de arcos de diafragma existentes en nuestra diócesis. Y David Montoliu, junto con Sonia Cercós, nos convierten en auténticos viajeros del siglo XVIII por los santuarios marianos de la diócesis de Segorbe-Castellón. En las páginas finales nos encontraremos, como es habitual, con la denominada Galería de Segorbinos Contemporáneos, imágenes de conciudadanos que han formado parte de una manera u otra de nuestra sociedad segorbina en el siglo pasado y que gracias a esta galería podemos recuperar y podemos recordar. En este número hemos incluido 2 magníficas fotografías obtenidas, como antes decía, del archivo personal de Pepe Plasencia. Una de ellas es la de Vicente Gil, que perteneció a una saga familiar de alfareros y que él la continuó siendo alfarero durante toda su vida. La otra fotografía es la de Antonio Soriano, el librero segorbino propietario de la librería española en París, que aunque se marchó joven de nuestra ciudad, siempre llegó a Segorbe en su corazón. De hecho, sus cenizas reposan en nuestro cementerio. Todos estos trabajos componen un excelente ejemplar, que aunque voluminoso, es ameno para el lector y también muy interesante para los investigadores. Son artículos de calidad que sin duda aportan un conocimiento literario, histórico y patrimonial tanto de Segorbe como de nuestra comarca y en este número también de la provincia. Finalmente quisiera agradecer al Ayuntamiento de Segorbe y a la Fundación Bancaja su apoyo, su colaboración en este número y su ayuda tan necesaria para que estos ejemplares vean la luz y el proyecto Yuste siga adelante. Ahora ya finalizo cediéndole la palabra al coordinador David Montoliu para que continúe con esta presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Alberto. Creo que lo ha dicho todo y muy bien. Sobre todo, ahondar en la dificultad, ¿no?, de sacar un volumen de estas características de manera anual, pero creo que el resultado merece mucho la pena, ¿no? También agradecer nuevamente la presencia de la señora alcaldesa presidenta, que hoy es su cumpleaños, que antes lo comentamos, la felicitamos desde aquí, ¿no? La Corporación Municipal, está Marisa, creo que estaba Tere, las asociaciones de Segorbe, todos los socios que nos acompañan y todos los amigos en esta tarde, y simplemente, digamos, matizar que esta es una colaboración científica, literaria, que yo creo que es muy interesante, ¿no?, porque aquí todos los años se aunan una serie de trabajos que como bien ha dicho Juan Alberto,
están a varias bandas, ¿no? A varias bandas lo que es la cultura. Esta mañana comentábamos algo similar, ¿no? La importancia de la cultura en el crecimiento de la persona, de los pueblos, ¿no? Como muchas tradiciones, muchos hechos, muchas realidades del pasado se van perdiendo por un poco la desidia propia de esos pueblos. Sin embargo, en Segorbe tenemos la suerte, ¿no? de tener instituciones, creo yo, que se permiten un poco el lujo de recuperar, de investigar, de difundir, ¿no? Lo que son esas tradiciones, esos conceptos, esas costumbres, ¿no? Tan propias, sin las cuales, ¿no? Nos sentiríamos muy vaciados como pueblo. Y sin más, pues una de las personas que no me cansaré de decir que más ha aportado en ese sentido es Luis Gisbert. Yo Luis Gisbert lo conocí en el año 80, cuando mi abuelo, yo tenía 4 o 5 años, me llevó a la presentación de Viaje a la Sierra de Gúdar. O sea que es un autor muy prolífico, antes se lo comentaba, y creo que es muy interesante porque en toda la serie de autores, que hay gente también muy joven, la presencia de Luis, como la presencia de José María, es un lujo, ¿no? Ver cómo los más veteranos guían y llevan de la mano a los más jóvenes. Y sin más, como tenemos costumbre, ¿no? de que los autores presenten sus propios trabajos de una manera, ¿no? dinámica y sencilla, pues llamamos a Luis, que está con nosotros, a que ¿no? plasme ese trabajo suyo tan interesante. Un aplauso. Yo te quería decir, David, qué tiempos aquellos, visitando esa maravillosa villa que es Rubielos de Mora, contigo, con tantos amigos y con tanta monumentalidad y casas señoriales. La verdad que me divertí mucho pues, haciendo aquel libro de Viaje a la Sierra de Gúdar. Pero claro, hoy estamos aquí para dar lectura, en mi caso, a lo que ha significado para mí el trabajo que he publicado gracias pues, a la benevolencia de nuestro querido presidente, José Alberto Faust, y espero seguir algunos años más los que Dios me quiera dar. Así que, sin más, porque tenemos muchos colaboradores a los que también dedico mi saludo, pues tenemos muchos colaboradores por detrás de mí, claro, por detrás no, por delante, aunque sea yo primero. Leí a Pedro Lorenzo en su célebre Viaje de los ríos de España y me dije, ¿por qué no hablo de nuestro Palancia? Y ahí estaba yo. Quise hablar de nuestro río, seguirlo, recorrerlo paso a paso, porque el Palancia, al igual que los ríos de España, ofrece muchas cosas. La canción de los ríos la han rondado los clásicos. Tarda el río en servir de motivo simbólico, la semejanza con la vida. Todos los ríos son corrientes literarias, el Palancia también. Ríos protagonistas del paisaje en el poema, la novela, el ensayo, la biografía, la crónica viajera, en el cancionero popular. José Ortega y Gasset se ejercita en la escritura, a la par deliberada y literaria del país. Impone un nuevo gusto de la naturaleza, protagonista de aquel delicioso tipo de libros que los creadores árabes catalogaron o catalogarán como notas de andar y ver. Recuerdo las andanzas que hice por el río Júcar. Fui requerido por mi editor para escribir un libro de viajes. Me encontré con este río en su nacimiento, intensamente verde, a unos minutos de Tragacete. Ya madurando su curso en aguas, surgieron los gancheros,
Para la conducción de las maderadas se empleaban de 100 a 1000 hombres armados de baraganchos, uniformados de paño verde, sombrero de ala ancha y faja negra de lana. Pero vuelvo al Palancia. La idea inicial de mi viaje por el Palancia era hacerlo a lomos de un burro, con un sombrero de paja sobre las orejas, como un platero, el animal, de lomos grises y de suave caminada. Luego quise hacer el viaje en bicicleta, pero claro, cosa difícil, porque ni entonces ni ahora sé ir en bicicleta. En mi adolescencia sí que sabía ir en bicicleta. Y era embarazado pedalear por angostos senderos y a campo través. Así que opté la mejor manera, ir a pie, caminar, siempre caminar y gozar con el proteico paisaje del Palancia, desde que nace y se divierte por sus quebradas gargantas, viviendo las aguas de sus primeros afluentes por la bronca geología que brota a su alrededor. Una hierática montaña de faldas calizas domina en el paisaje con este fonema, Peña Escavia. La roca la encastilla, desde su cima un panorama inabarcable. Fui solo, sin el borrico de pelo gris y sin un perrito que me ladrara de contento. Años más tarde ya me viví trozos de río con excursiones con amigos, con almuerzos encantados con el buen vino y la bota en la mano. Y sí que logré entender al Palancia, y su soliloquio cristalino que encharcaba pedazos de cielo, lo fui recebando revestido con una honda y sencilla emoción, aireado por un vientecillo que olía a vieja historia montaraz, sintiendo en el alma el delicioso gotear del tiempo y un paisaje deleitoso, con fuentes melancólicas entre las choperas, revestidas de verdes indumentos. Al acercarse a los pueblos parecía que los saludaban los aupados sonidos de sus campanarios con reverencial tributo. Y ese viajecillo por las orillas del Palancia lo conté en un libro y ahora lo recupero en este artículo que se publica en Yuste, recordando los ricos solecicos sobre los verdes horizontes de nuestra tierra, la ilusión a remolque, la mente poblada de estrellas fugaces y ni más carta de andar que el alegre murmullo del Palancia. Y la compañía del silencio que no me abandonó hasta llegar a Sot de Ferrer, donde me esperaba una copa de vino para festejar mis huellas por el Palancia y una niña que iba con su madre, que me ofreció además una flor y un beso. Era mi nieta. Gracias. A continuación, no ha podido estar esta tarde con nosotros Fina Marín en el artículo Memorias de una guía, la Catedral de Segorbe desde otro punto de vista. Yo creo que es un relato muy interesante porque nos ofrece la visión de la propia catedral después del gran impacto que tuvo la luz de las imágenes, ¿no?, en todo el patrimonio cultural segorbino y comarcal. No fue fácil esa transición de miles de visitantes a lo que luego fue, ¿no?, ese momento en que había que volver a arrancar, había que volver a montar, había que volver a captar visitantes en un entorno, mucha gente que hay aquí presente sabe bien por qué lo digo, un poco hostil de mucho frío en invierno, mucho calor en verano y muchas horas, ¿no?, al frente, ¿no?, al cañón. Con lo cual, agradecer a Fina desde aquí, espero que lo vea por la televisión, el interesante trabajo, ¿no?, de reflejar esos años no tan felices en ocasiones, pero que necesitan de un relato, ¿no? A continuación, tenemos el escrito del siempre interesante Manuel Vicente Martínez, Iluminando tiempos perdidos. Muchas veces lo hemos comentado aquí, ¿no? Manuel Vicente no es ningún descubrimiento, ¿no? Tú lo conoces
mucho mejor que yo. Para nosotros es un enorme orgullo contar con la pluma de Manuel Vicente, porque realmente sabe muy bien, ¿no?, rascar esas costuras, ¿no?, de los sentimientos, de la piel, de las realidades, y siempre es un placer leerlo y tenerlo aquí con nosotros. Un aplauso, ¿no?, a Juan Manuel Vicente. Hola, buenas tardes. Lo cierto es que ya para mí esto, gracias a los queridos David y Juan Alberto, a los que les agradezco estar incluido en esta revista, pues se me está convirtiendo en un evento anual muy agradable. Ya lo considero una de mis rutinas agradables. Y además, dándome cuenta de que la revista Yuste está sabiendo engrandecerse. Para mí, para mi colaboración de este año, me he aliado con la memoria vital. La he llamado a mi colaboración ayudándome o recordando al autor francés, iluminando tiempos perdidos. Y es que yo entiendo la memoria de las personas como un inmenso perchero, donde vas colgando tus vivencias. De cuando en cuando descuelgas alguna y, aunque esté demasiado apolillada, la desempolvas. En esas ocasiones, pues te toca recomponer los agujeros encontrados a tu antojo, siempre usando hilos de colores que llegan a dar los oportunos brillos. Y así me ha ocurrido a mí con esta narración, con la que he incluido en esta revista. Era de esos recuerdos abandonados de los años, me asusto al decirlo, de los años 70 del pasado siglo. He juntado un día en el que estuve en tratos de comprar un castillo habitable con la comida que tuve al poco tiempo, cubierto junto a cubierto, en el colegio Beat Bonaventura de Riudoms, donde yo estuve varios años. Pues tuve una comida de muchos compañeros, pero yo cubierto con cubierto, vuelvo a recalcar, con Pont y Gol. Cuando ya no era obispo de Segorbe, sino arzobispo de Tarragona, que era la máxima autoridad espiritual de Cataluña. Me senté, o me sentaron a su lado, porque todos los compañeros y compañeras del centro pensaron que aquel segorbino veinteañero, con su osada juventud, era el acompañante idóneo y adecuado ante tal dignidad eclesiástica, sin pensar si podríamos tener algún tema en común o no, pero así ellos se libraban de enojosos momentos. Lo viví y nunca he olvidado su primera frase. No hubo otro saludo hacia mí tras ser presentado ante él como segorbino. Me dijo: sé que algunas personas de allí no me quieren bien. Bueno, el resto de la comida fue deliciosa. Podría detallaros hasta los postres. Pero quiero acabar aquí, porque todos estos años que estoy haciendo la presentación de la revista, he pensado y sigo pensando que no debemos prolongarnos mucho, porque la presentación es bastante nutrida. Y además, que si ustedes lo leen, la letra impresa es el mejor vehículo para transportar la imaginación. Y así se puede recrear la historia
de una manera personal. Me encantará pues que la lean y la disfruten. Buenas tardes. Bueno, en los últimos años, yo pienso que, gracias a Dios también, se ha venido recuperando la memoria de los franciscanos en Segorbe, ¿no? Como todos ustedes saben, Segorbe, como ciudad episcopal, ha tenido varias fases de órdenes religiosas, tanto en sus cercanías como dentro de la ciudad, pero ocurre que los franciscanos siempre han sido una orden muy reconocida y muy amable, no solo en Segorbe, sino en otros lugares. En esta zona se fundó la primera custodia observante de España, franciscana, y si leemos un poco la historia de ellos, ¿no?, en la ciudad, podemos atisbar que en momentos de dificultad, en momentos de pandemias, en momentos que se les necesitaba, ellos estuvieron allí para asistir a los segorbinos. Y este artículo creo que viene a completar un poco la fase más moderna, ¿no?, de esa historia que es en los prolegómenos de la Guerra Civil. Y por eso creo que Isabel Abad nos podrá ilustrar muy bien el propósito, ¿no?, de los entresijos de esta orden en la ciudad hasta tiempos muy recientes. Muchos incluso han llegado a estudiar con ellos, ¿no?, en sus aulas de gramática. Recibimos a Isabel Abad. Buenas tardes. Gracias por darme la oportunidad de publicar este artículo, La huella de los franciscanos en Segorbe, en la revista Juste. El artículo que he escrito sobre el patronato de Nuestra Señora de la Esperanza de Segorbe trata de la formación de un grupo de alumnos de ese centro en el que se encontraba mi padre. Me pareció una buena idea investigar sobre esa etapa educativa realizada por los franciscanos en esta ciudad, entre 1927 a 1936. Época convulsa, monarquía, república, para desembocar la Guerra Civil. Algunas veces mi padre comentaba anécdotas de ese tiempo, y lo hacía con mucho cariño nombrando al padre Antonio. Al recuperar la fotografía donde aparece el grupo de alumnos en el que se encontraba mi padre, pequeño, inquieto, a él le hacía mucha ilusión verse. A finales del año 2015 me propuse empezar a investigar sobre el centro educativo. En primer lugar, era poner nombre a los fotografiados. No se consiguió en su totalidad. El siguiente paso fue hablar con los componentes de la foto, que aún vivían, familiares, hijos, para obtener la máxima información. Fue muy interesante. Y a partir de los testimonios encontré otras vías de investigación. Algunas consultas fueron en vano, como la que se hizo al Colegio de Arquitectos de Castellón, para ver si había algún plano del colegio, pero desafortunadamente no fue así, por haberse destruido durante el periodo bélico. Otros dieron algún fruto, como la del Archivo General de la Administración, Archivo Nacional, en Alcalá de Henares, encontrando el reglamento del centro, que ayuda a comprender el funcionamiento del mismo. En el Archivo Provincial de Teruel me aclararon que se examinaban oficialmente de bachiller estos alumnos de Segorbe. El objetivo era situar lo mejor posible ese momento, como la presencia de los franciscanos en Segorbe, los divisionarios segorbinos que habían estudiado en el patronato, el papel que jugó el ferrocarril en la comarca en ese tiempo,
los expedientes académicos, etc. Sin más, mi profundo agradecimiento a todos los que me han ayudado y permitido publicar este trabajo. Espero sea de su interés y motivo para seguir investigando y ampliando información al respecto. Muchas gracias. Bueno, fue en el año ya un poco lejano, 2008, cuando se nos encargó el comisariado de la luz de las imágenes en Burriana, Castellón y Villarreal. Esa exposición contaba con un apartado de arte moderno que tenía que ser muy interesante porque además iba ubicado en la concatedral, que es un edificio. La concatedral de Castellón es un edificio enorme, absolutamente enorme. Y aparte de otras obras de autores como Estevedo, José Gonzalvo, pues se nos ofreció, era desconocido por nosotros, todo hay que decirlo, se nos ofreció la presencia de un autor que nos impresionó desde el primer momento, es Perelló la Cruz. Ya Sonia, que todos la conocen, licenciada en Historia del Arte, ya se hizo cargo de las fichas en el catálogo de esa exposición. Y, por ventura, esas obras luego acabaron depositadas, esperemos que por muchos años, en el Museo Catedralicio de Segorbe. Ya sin más, le dejo a Sonia que explique un poco la historia, ¿no?, de todo aquello. Bueno, buenas tardes a todos. Señora alcaldesa presidenta, buenas tardes. Doña Marisa, buenas tardes. Y bueno, Juan Alberto, pues muchas gracias por darnos la oportunidad, un año más, de poder publicar en esta revista que, visto lo visto, tiene un gran nivel, todas las personas que escriben en ella. Bien, como ha dicho David, nuestro primer encuentro y contacto con la obra escultórica de Vicente Perelló la Cruz fue a raíz de la exposición de la luz de las imágenes de Castellón, Burriana y Villarreal. Y la verdad es que fue algo increíble, fue un impacto tremendo el encontrarnos con esas obras tan potentes y de un escultor que no ha sido lo suficientemente reivindicado como un artista de la vanguardia, digamos, de la escultura, no solamente valenciana, de la escultura española. Entonces, nosotros, gracias a esa exposición, conseguimos ponerlo en valor, pero nos apasionó tanto la obra de este autor que, gracias a David, como técnico de patrimonio del Obispado, consiguió traer la colección de las 7 palabras de Cristo al Museo de la Catedral de Segorbe. Bien, lo que yo he querido manifestar en este artículo es la dignidad de estas obras con un lenguaje expresivo absolutamente contemporáneo, de vanguardia, que bebe de vanguardias estadounidenses, alemanas, centroeuropeas, de Francia también, puesto que Vicente Perelló la Cruz, este escultor valenciano, era un hombre de una cultura inmensa y su forma de expresarse después de realmente la segunda mitad del siglo XX fue a través de una línea muy expresionista, trabajando el bronce de una manera radical y, sobre todo, con la temática de las 7 últimas sentencias que dice Cristo en la cruz. Bien, este escultor no fue un hombre creyente en su vida. Sí que es cierto que en los últimos meses él murió de una enfermedad terminal y pues se acogió a la fe, pero no fue creyente, simplemente cogió la temática de Cristo en su muerte en la cruz para mostrar, digamos, la dureza del ser humano, de su existencia en la tierra.
con una filosofía absolutamente existencialista de la búsqueda del yo, de encontrar el sitio en el mundo, en una sociedad continuamente cambiante, una sociedad después tanto de la guerra del 36 en España como después de la Segunda Guerra Mundial, que era una sociedad a nivel mundial dura, la Guerra Fría, aquí se vivía una dictadura, en fin. Y él encontró la manera de expresar los sufrimientos del ser humano, la soledad del ser humano y todas las desigualdades sociales a través de la figura de Cristo. Entonces, por una parte, pues este artículo sirve para poner en valor a este escultor valenciano, porque claro, todos conocemos a Oteiza, Venancio Blanco, conocemos a José Gonzalvo y tantos otros tan importantes que han sido reivindicados en la historiografía, pero Vicente Pereira Cruz no ha sido lo suficientemente reivindicado. Sí que es cierto que hay una tesis doctoral del año 2013 que, bueno, pues por lo menos ya pone en valor la figura de este escultor. Y lo que quería remarcar, no quiero entretener mucho aquí al personal, pero sí que les aconsejo que vayan al Museo de la Catedral de Segorbe. Verán ustedes, estas obras son completamente modernas. Son de una explosión, de una expresividad tremenda, de una potencia bestial, por el momento que representa y por la simbología del sufrimiento del ser humano. Están ubicadas en el claustro bajo de la Catedral de Segorbe, en la zona del museo. Bien, son obras que cuando vienen los grupos o los visitantes al museo, les impacta muchísimo, porque, claro, en un espacio gótico, con toda esa pinacoteca tan maravillosa de los retablos del siglo XV valenciano que tenemos, y de repente se encuentran estas esculturas, claro, les impacta. Y el impacto, ojo, puede ser de un extremo u otro, o gustan mucho, o la gente le tira para atrás, porque dicen, madre mía, qué manera de expresar, ¿no? Bien, aquí tenemos que agradecer a este señor como técnico de patrimonio, y lo quiero poner en valor porque la verdad que David es una persona muy inteligente y muy sensible. Él fue el que decidió la ubicación de esas esculturas en el Museo de la Catedral de Segorbe. Bien, ese contraste con el gótico. Y luego, de repente, entramos en el interior del templo y nos encontramos una piedad donde se funde el cuerpo de la Virgen con el cuerpo de Cristo. Y la piedad está delante de la rejería del coro, a los pies de la iglesia, y con un lenguaje tan expresivo que es igualmente válido que el lenguaje académico de las pinturas de Vergara, de Luis Antonio Planes. Es incluso igualmente de válido como esa maravillosa imagen que tenemos de la Asunción de Enrique Pariente, que escribí sobre ella hace 3 años, pero con un lenguaje completamente diferente, la transmisión del mensaje cristiano, por una parte, y la transmisión de los problemas y las inseguridades del ser humano en su día a día, en la existencia del hombre, lo transmite a la perfección. Entonces les invito, por supuesto, a que lean el artículo, pero sobre todo que vayan, que lo vean, que entren en diálogo con esas esculturas, que las disfruten y ya verán ustedes qué emoción provocan. Muchas gracias. A José María no sabemos cómo presentarlo después de todos estos años, pero el otro día murió Federico Martín Bahamontes y yo lo comparamos un poco a él, ¿no? Siempre está dando pedales y nos adelanta por todas las direcciones. Y siempre acaba tomándose un helado esperando al resto de los corredores, ¿no? Pues nada, es un placer también tener a José María, que es uno de los grandes talentos, ¿no? de este equipo, que siempre está motivadísimo y escribiendo a tope. Sin lugar a dudas. Este año viene más moreno que otros años. Bien, buenas tardes. La verdad es que se está aquí muy bien, muy fresquito y muy bien. Me acaba de entregar Tato ahora el número 5 de Yusta. Yo se lo he pedido antes. Se lo he pedido, digo, déjamelo, Tato,
porque el artículo lo escribí hace más de un año y no me acuerdo. Acabo de llegar de Calamocha, que estamos allí todavía en fiestas, y por el camino venía pensando lo que podría decirles a ustedes. Podía no haber venido, tenía incluso excusas serias, pero para mí es muy importante estar en este momento aquí. Y es importante porque tenemos también los autores que mostrar no solo ya nuestro agradecimiento, sino a los que organizan, a los que dirigen la revista, sino también a los lectores y a quienes asisten también a este acto. Es muy importante, Yuste. Es muy importante toda esta serie de trabajos que se realizan a través de esta revista. El mío es uno más, que sea local de Bamontes y cosas de esas. He ido poco en bicicleta. Luis Gispert decía que hace muchos años, yo salí unas pocas veces de bici de montaña y desde luego de Bamontes nada. El artículo que les traigo trata de una revista que tiene una vida relativamente corta, pero que coincide exactamente con el inicio de la actividad del Instituto Laboral de Segorbe. Isabel lo decía hace un momento, la sensibilidad de esta ciudad por la educación, por la enseñanza. A través del seminario, y estamos en condiciones un poco de adelantar ya una futura publicación nuestra sobre 100 años del Seminario Conciliar de Segorbe, ha habido siempre en esta ciudad y en la comarca un déficit de posibilidades de educación. La Iglesia, el seminario lo ha resuelto en la medida de sus posibilidades. Hubo ya en el siglo XIX academias, creo recordar ahora mismo la de un catedrático de la Escuela de Ingenieros de Valencia, ya en el siglo XX. Yo llegué a conocer, cuando vine a vivir a Segorbe, había dos academias, la de Doña María y la de Don Vicente, aparte del instituto. Quiero decir, las monjas también, los franciscanos, como he dicho antes. Pero faltaba un centro oficial dirigido financiado por el Estado. Y en los años 50 se abre una oportunidad importante. Son años muy difíciles para muchas cosas, pero la educación estaba entre las principales preocupaciones de aquella sociedad. Y se crea, y fíjense, los institutos laborales como se crean las universidades laborales. Es una creación muy importante que está dirigida precisamente a territorios, lo que hoy llamamos la España vaciada en el caso de los institutos laborales, y las universidades laborales, lo mismo que los institutos, dirigido a personas con economías muy modestas, porque quien tenía dinero tenía la posibilidad de llevar a sus hijos a los centros, generalmente de la Iglesia, los colegios franceses, etcétera, etcétera. Pero eso no se daba, la inmensa mayoría no podía acceder a estos sitios. Y en el año 52, en la provincia de Castellón, se crean 3 institutos laborales: Benicarló, Valdusó y Segorbe. Es un esfuerzo muy considerable por parte de la Diputación Provincial y también por parte del Ayuntamiento de Segorbe. Yo aquí quiero reivindicar la figura del alcalde Arnau, que estaba entonces, porque costaba dinero. Pero además quiero reivindicar la actitud de aquellos primeros profesores. Mis padres todavía le faltaban 8 o 9 años para venir a Segorbe, gracias a los cuales se mantuvo el instituto, porque una de las condiciones fundamentales para que el instituto tuviera continuidad era que el número de matrículas fuera suficientemente alto. Y aquellos primeros claustros de profesores se desgañitaron yendo pueblo por pueblo, hablando con alcaldes, con los del movimiento, con quien fuera, para tratar de enriquecer la matrícula cada año, porque la supervivencia dependía de eso. Como dependía también de las actividades culturales que desarrollaban. Una de ellas fue precisamente una revista, Briga, cuyo nombre procede pues, del sufijo de Segóbriga. Luego me di cuenta, a medida que iba leyendo los números de la revista, que en casi todos los institutos laborales hicieron lo mismo. Por eso yo desde aquí, pues modestamente quiero reivindicar aquella actitud de aquellos profesores, la generosidad de aquellos profesores para ocupar buena parte de su tiempo libre yendo al Gar del Palancia, a Barracas, a todos los pueblos de la comarca en grupos. Iban a veces incluso con películas que les dejaba
la delegación en Valencia de la Embajada de Estados Unidos, donde hablaban de los portaaviones o hablaban de las vacunas, cosas que nos importaban, que seguramente a los espectadores les importaban un pito. Pero allí estaban los profesores, con la obligación además de residir en la ciudad donde daban las clases. Cuando hoy los profesores, y me pongo en primer lugar yo también, nos ponemos estupendos cuando tenemos que exigir nuestros derechos, yo estoy aquí ahora recordando el mérito de aquellos que pensaban mucho más en sus deberes que en sus derechos. La revista, además, pues es muy rica en ilustraciones, es muy rica en fotografías. Quienes tengan la curiosidad y también un poco la paciencia de desentrañar, porque la calidad del papel es a veces deficiente, se podrá encontrar con muchas personas conocidas. Se podrán encontrar con muchos datos curiosos, de excursiones, de fiestas, de participaciones en jornadas de muchas clases. Para mí ha sido muy enriquecedor acercarme a conocer esta revista y, desde luego, lo que supuso el cincuentenario del nacimiento de este queridísimo Instituto Laboral de Nuestra Señora de la Covasanta, como se llamó entonces, pues para mí, y luego la circunstancia de haber estudiado allí 7 años, lo mismo que todos mis hermanos, y la posibilidad y la circunstancia de que mis padres durante bastantes años fueron también profesores, pues ha sido un motivo de satisfacción y también un motivo de una devolución de lo mucho que hemos aprendido en este instituto. En alguna ocasión le dije yo a mis padres: papá, para nuestra posición económica me podíais haber llevado a estudiar por ahí algún colegio de Valencia, interno, tal y cual. Luego bien pronto me di cuenta de que había aprendido yo mucho más en este instituto de lo que seguramente hubiera aprendido en otros muchos colegios con muchos nombres y con muchos apellidos. Desde aquí, pues solamente reconocer este hecho y también invitarles a leer el artículo, como han dicho mis antecesores, e incluso invitarles a que formen parte de esta asociación que es Navarro Reverter, que tiene un montón de iniciativas muy válidas, muy interesantes, y que desde luego dejo también aquí mi invitación a todos ustedes, que lo disfruten y que si en alguna cosa pues les encuentran de valor, pues me sentiré muy satisfecho. Por mi parte, Juan Alberto, David, señora alcaldesa, todos los asistentes, muchas gracias. Bueno, a continuación tenemos dos autores que también han excusado su no presencia aquí esta tarde. Por un lado tenemos a Pilar Bañó, con su artículo Fundación de la Cofradía de la Preciosísima Sangre de Jesucristo y San Pedro Mártir de Gérica. Hemos de decir que, bueno, en Segorbe también hay una cofradía similar. Es una devoción que sobre todo surge en el siglo XV en el norte de Europa, ¿no?, a la devoción a la Santísima Sangre de Cristo, y que sobre todo en territorios de la Corona de Aragón, en las grandes ciudades, en las grandes poblaciones, tienen un eco y una plasmación muy importante a partir del Concilio de Trento, a partir de 1564. La de Segorbe es un poco posterior, pero lo interesante, por ejemplo, del artículo es el hallazgo de diversos documentos que estaban, algunos de ellos en el archivo de la catedral, de reglamentos y digamos de actividad de esta cofradía anteriores incluso al propio concilio, lo cual es una novedad, ¿no? Y luego también ver un poco esta cofradía que consistía, ¿no? Sobre todo eran instituciones presentes en lugares con una alta existencia de población morisca, ¿no? Eran instituciones que sobre todo formaban a esta población, ¿no?, que estaba en esos momentos un poco en un intento de ser asimilada, ¿no?, por el resto de los habitantes, por el resto de la sociedad. Ya sabemos que luego no fue así. Y sobre todo una circunstancia muy interesante, y es que estas instituciones se prolongaban a lo largo de los caminos y de los territorios con sus propios hospitales. Hoy en día, cuando se tiene un accidente en una carretera, te llevan al hospital o te llevan a un centro de salud, ¿no?, como es el caso del nuestro,
Pero tanto Segorbe como Jérica, como El Toro, como Rubielos un poco más arriba, tenían una serie de hospitales para asistir a sus propios miembros y a toda la gente que necesitará de ese servicio. Todo esto ahora está un poco de la mano de las asociaciones caritativas, ¿no?, de Cáritas, de los propios ayuntamientos, pero en ese momento esas actividades las realizaban las cofradías como esta, eran cofradías asistenciales aparte de penitenciales, ¿no? Y en el caso de Jérica, aparte de ese hospital y de esa cofradía, también estaban los penitentes. En el artículo aparece eran los que se golpeaban, ¿no?, los que ejercían una penitencia, cosa que el Concilio de Trento atacó de raíz. También les insisto que es un artículo muy interesante y muy documentado, como no puede ser de otra manera, de Pilar Bañó. Y a continuación, también de un asiduo, ¿no?, de nuestra revista, de Ángel Albert Esteve, que es el arquitecto del obispado, de la diócesis. Es un trabajo en el que colaboramos hace tiempo y es muy interesante porque es una renovación del catálogo de iglesias diafragma del siglo XIII y XIV que estudió Ramón Rodríguez Culebras en los años 70 y está puesto al día no solo en documentación, sino en la labor arquitectónica de los mismos. Es un artículo precioso, es un levantamiento de los principales edificios del siglo XIII y XIV de la diócesis: Albocácer, Castelnuovo, Cortés de Arenoso, Cuya, Jérica. Jérica, ya todos lo saben, el templo de San Roque, Santa Águeda la Vieja, es uno de los grandes edificios de ese momento de la primera época medieval. Alcora, Honda, Vallada, Pinamonte Algrao, en fin, Puebla de Arenoso, San Pedro de Segorbe, que últimamente ha recibido muchas investigaciones y es un templo importantísimo. Es la primera iglesia, ¿no?, mozárabe de la ciudad. San Martín, el antiguo beaterio, no el convento, sino el beaterio que apareció en la plaza. En fin, un interesantísimo estudio, muy, muy detallado y muy importante, yo pienso que trascendental para el conocimiento, ¿ves?, toda esa secuencia de iglesias de los siglos XIII, XIV y XV, con medidas, en fin, un súper trabajo. Y yo creo que, Sonia, si puedes subir un momento, ya para terminar el trabajo de este volumen, que creo que es magnífico. Hace un tiempo, ya Sonia y yo llevábamos en mente el estudio de la ermita de Vallada. El libro salió hace escasamente 15 días. Vallada, como San Pedro o como otros edificios del Valle del Prancia, son las primeras expresiones cristianas en un territorio que no lo era. En el siglo XIII ya hemos podido documentar que Vallada, San Pedro ya tienen una actividad increíble. Pensemos lo que decíamos, en un territorio donde la población cristiana es una absoluta minoría. Es lo que en lo que teológicamente llamaban un momento en el que la gente se encontraba con Dios, ¿no? Todos esos santuarios. Pensemos que en ese momento Segorbe estaba con Albarracín y el gran santuario mariano de la diócesis de Segorbe y Albarracín estaba en Orihuela del Tremedal, la Virgen del Tremedal, que nosotros también conocemos, ¿no? Pero claro, con la separación la diócesis todavía no había aparecido la Cueva Santa. Nos quedamos un poco huérfanos hasta que la Virgen de Vallada, que compartía casi la misma iconografía. Y ahora hablaremos con Sonia en este sentido, de una manera casi al azar. Nos encontramos con un manuscrito en la Biblioteca de Cataluña en el que hay un viajero que se llama Blai Cabrera, que viene al Reino de Valencia y visita los principales santuarios de nuestras tierras, entre los cuales están los nuestros, ¿no? Sí, y bueno, el artículo realmente, se han transcrito los textos de este viajero y nos hemos referido a las devociones marianas en los santuarios que actualmente pertenecen al Obispado de Segorbe-Castellón.
pero bueno, el texto de este autor viajero es mucho más amplio. Y la verdad es que es muy interesante toda esta literatura que luego David, bueno, puede hacer todavía más hincapié y profundizar un poquito más. La literatura del siglo XVIII, del siglo XIX y principios del XX, de los viajeros y sobre todo pues, que venían de Italia, que venían de Francia, de Reino Unido, incluso estadounidenses, a visitar España y hacían rutas precisamente en la búsqueda de ese patrimonio. Tiene un carácter arqueológico muy interesante sus viajes. Y entonces, pues precisamente este viajero escribe sobre estas devociones marianas, pero desde que a los historiadores nos viene muy bien, porque se han perdido algunas de ellas, por los conflictos bélicos, por circunstancias, porque se han vendido en el mercado negro, en fin, coleccionistas privados. Y entonces nos dan noticia de la existencia de muchas imágenes devocionales, algunas de ellas tallas medievales que nosotros hemos trabajado en los últimos 20 años, muy interesantes, de finales del XIII, del siglo XIV, y que algunas han desaparecido, otras no, y nos dicen, nos dan la ubicación exacta donde estaban colocadas, en qué capilla, en qué santuario, en qué iglesia, cómo era, cómo iba vestida, la devoción del pueblo, cómo lo vivía el pueblo, los actos devocionales, ¿no? Las procesiones, las rogativas. Entonces, la verdad, dan noticias muy interesantes y, bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido, por una parte, transcribir esos textos de este viajero tan interesantes. Hay muchos más, por supuesto, y luego también nos da a conocer realmente, sobre todo, la devoción popular de las gentes del pueblo, cómo lo vivían, bueno, a finales del siglo XVIII y en el siglo XIX. Es algo maravilloso encontrarte con textos así. Y luego es muy interesante que los textos tienen un denominador común, es que estos lugares de culto realmente eran enclaves tan importantes para los pueblos que eran muy anteriores al asentamiento de los propios cultos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ejemplos de San Juan de Peñagolosa, que esta mañana lo comentamos, era San Juan de la Foncoberta. Son lugares especialmente queridos, pero no solo por ese pueblo, como es el caso de San Juan, sino por todos los pueblos de alrededor. A la Cueva Santa, por ejemplo, ahora sabemos que es un fenómeno parecido, ¿no? Acudimos todos los pueblos de alrededor. Por ejemplo, a Vallada acudían todos los pueblos de la comarca y estaba reglamentado, ¿no? A Santa Ana de Fucaina también pasaba lo mismo, a la Yutori, a la Virgen del Lledó de Castellón. Todo eso está muy reflejado. ¿Por qué? Porque habían dos maneras de tener devoción o tener creencia en esa época. Y por un lado estaba el pueblo, el historiador americano Griffith, tan importante, dice que en aquella época la gente se encontraba con Dios por el camino y realmente pues se aparecía la Virgen o los santos y el pueblo aportaba su devoción según un poco el interés, ¿no? Si les escuchaba. Muchas veces si ese santo no les escuchaba, cambiaban de devoción por otro que sí que les escuchaba. Y por otro lado estaba la devoción un poco de las jerarquías eclesiásticas, que iba por otro lado, pero es muy bonito porque estas cosas han acabado un poco destinadas a los pueblos muy de interior. Realmente en las grandes localidades, digamos, ha primado un poco las devociones más de ciudades, sí. Pero en estos pueblos lo refleja el documento. Quizás de los casos más emblemáticos, digamos, de la zona del litoral, pues la Virgen de la Paciencia, de Oropesa del Mar, pero realmente es en las zonas de interior donde esa devoción que te encuentras en un espacio, además, alrededor de esos santuarios son zonas como cargadas de una espiritualidad increíble y claro, están ubicados en sitios estratégicos, todo hay que decirlo, pero bueno, eso da para muchos más artículos que no nos vamos a meter. Pero sobre todo esa devoción popular, como dice David, que cambiaban de santo por las rogativas, porque en una época de sequía o porque era una época de lluvias y de inundaciones, entonces rogaban a los santos, a la Virgen. Y entonces, bueno, si se cumplía, estupendo, y si no, pues entonces eso. El pueblo, pues en esas circunstancias sociales que tenían, pues cambiaban enseguida. Pero es muy interesante.
Y luego también muy interesante por el recorrido de los santuarios, en este caso santuarios marianos, del Reino de Valencia, en concreto, pues como hemos dicho, del obispado, del actual obispado de Segorbe-Castellón. ¿Quieres añadir algo más? Sí, y ya para terminar, reivindicar, ¿no? En nuestra ciudad tenemos un antiguo santuario que tuvo una importancia impresionante en siglos pasados, que es la capilla de Santa Lucía, ¿no? Que es de Segorbe, enfrente actualmente de Sot de Ferrer, pero término de nuestra ciudad, que tuvo su propia feria, su propia devoción increíble, y que desde la Guerra Civil, un poco antes, entró en un declive lógico, ¿no? Pero este santuario se encontraba en la misma carretera. Era una especie de estación de servicio espiritual, ¿no? de todos los viajantes, de todos los que caminaban por el Camino Real. El Camino Real, lo hemos dicho muchas veces, es la columna vertebral de nuestra ciudad y de nuestra comarca, ¿no? Es el sentido histórico. Y, por ejemplo, la capilla de Santa Lucía, que es esa pequeña capillita al lado del camino, ¿no? Estamos en una situación de poder recuperarla de alguna manera, pero es síntoma y reflejo de lo que fue ese pasado no tan lejano, ¿no? En algunas ocasiones. Exacto, y la importancia, como dice David, del Camino Real, no solamente a nivel comercial, no solamente a nivel de conexión del interior con la zona de la costa, sino también a nivel devocional. Y quedan muchos hitos por los caminos, al lado, por las orillas del Camino Real, que hay que descubrir, y ahí pues hay mucho tema para hacer investigaciones históricas y arqueológicas, como se están haciendo ahora, como han hecho Ángel y David también con el santuario de Vallada, en fin, muy interesante. Bueno, y ahora sin más, sí, ya dejamos a Juan Alberto que cierre. Bueno, como habrán podido observar y apreciar, el contenido del número 5 de Yuste no defrauda en absoluto. Yo creo que, modesta aparte, creo que nos vamos mejorando. La calidad de los artículos, cuando lo puedan leer, la apreciarán, tanto si son investigadores como si son curiosos de la historia, de nuestro patrimonio. Y desde luego, pues ya les digo, este ejemplar es un digno número 5, un digno quinto número de Yuste. Con las palabras de David y de Sonia ya finalizamos esta presentación del número 5. Nos emplazamos ya para el año 2024, esperemos que llegue el sexto, con la misma calidad, con la misma ilusión que el primer día, porque la verdad es que, antes lo he dicho, ahora lo repito, tenemos un grupo de colaboradores, de personas implicadas en la elaboración de Yuste, que la ilusión y el compromiso está intacto como el primer día. Agradecerles de nuevo la asistencia e indicarles que a la salida podrán recoger un ejemplar. Y ya, sin más, buenas tardes y hasta el año que viene. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Been finding ways to get away.
I'm not always true.